que les gusta anotar, el título es Sean valientes y firmes, que es una actitud que Dios nos pide a nosotros. Sean valientes y firmes. Todos nosotros, en varios momentos, no en uno solo, en varios momentos de nuestra vida, vamos a pasar circunstancias duras, ¿sí o no? Todos pasamos por momentos difíciles. Todos vamos a enfrentar diversidades. Pues eso es común. Eso nos pasa a todas las personas, ¿sí o no? Lo que no es común es la manera en que cada uno de nosotros enfrenta esa adversidad. Podemos estar pasando el mismo problema. Un ejemplo, la canasta familiar está muy costosa. Es un problema para todos. La diferencia está en cómo asumo yo ese problema. Y esa manera en que yo asumo el problema marca la diferencia en el resultado de mi vida. O sea, la manera en que yo enfrento las circunstancias marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Porque todos nos enfrentamos a circunstancias difíciles y ante el mismo problema muchas personas salen adelante, otros sucumben. Y lo podemos ver en ejemplos de nuestra vida. Nosotros hemos podido tener compañeros que seguramente han tenido también las mismas situaciones de nosotros, o falta de economía, o una familia humilde, que no podíamos estudiar en grandes colegios, pero usted, igual que él, tomó decisiones. Y hemos visto que unos salen adelante y otros simplemente se quedan. ¿Cuál fue la diferencia? ¿El problema de ellos era menor o mayor? ¿Las dificultades eran mayores? No, los problemas iguales, la actitud con que nosotros enfrentamos el problema es diferente. Por eso el Señor nos dice, sean fuertes y valientes, porque esta actitud nos va a permitir enfrentar con éxito las circunstancias difíciles que todos nosotros estamos viviendo. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 13. Primera de Corintios 16, 13. Es un verso cortico, pero que nos deja ver cosas muy, muy, muy profundas y nos hace 4 exhortaciones en un verso cortico de la manera en que nosotros tenemos que enfrentar las situaciones difíciles. Primera de Corintios 16, 13. Cuando lo tengan, por favor, me lo dejan saber, leemos juntos. Ya estamos listos. Dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que sea tu presencia en este lugar. Invocamos tu nombre y tu presencia. Nos estamos poniendo de acuerdo para eso, para que tú estés con nosotros, para que tú nos guíes en tu palabra, para que tu Espíritu Santo, Señor, esté grabando en nuestro corazón la enseñanza. Papá, queremos que nos acompañes. Si tú no estás, de nada sirve estar en este lugar. Tú eres el único que produce el querer como el hacer. Tú eres el único que transforma. Tú eres el único, Señor, que guarda nuestra vida, que nos hace avanzar, que nos hace crecer. Por eso necesitamos que tu palabra produzca un fruto de vida eterna. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjese que el Señor nos pide que nos mantengamos firmes, fuertes y valientes. Y encontramos estas 4 exhortaciones acá, que nos ayudan a saber cómo podemos enfrentar esas batallas que nosotros tenemos. Lo primero que nos pide el Señor es que nos mantengamos alerta. Alerta. O sea, que no esté usted durmiendo espiritualmente, porque a veces estamos despiertos físicamente, pero espiritualmente estamos dormidos. Somnolencia espiritual. Permanezcan constantemente alerta, huyendo de esa somnolencia espiritual, porque el que no duerme es el enemigo. El enemigo está al acecho. Dice que Satanás viene para matar, robar y destruir, y que está buscando como león rugiente a quien devorar. Él no duerme, él no pasa momentos de ocio, él no descansa.
está en todo momento mirando qué persona, qué creyente o qué persona, independiente que sea o no creyente, puede él destruir. De manera que nosotros debemos estar alerta, ponerse en alerta, mirar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso le decía, mire, si nosotros no estamos pendientes de lo que pasa, pues viene el enemigo y nos destruye y ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. Pero si estamos alerta a lo que está pasando, ojos abiertos, oídos despiertos, nuestra mente en Cristo, podemos estar listos para que cuando venga el ataque del enemigo no caigamos en él, sino podamos vencer y seguir adelante. La segunda recomendación es: permanezcan firmes en la fe. Eso es estar adheridos firmemente a la doctrina verdadera del Evangelio, porque se están levantando cada vez más y más doctrinas falsas. Hace poquito también veía yo por redes sociales un hombre que se hace llamar apóstol, que dice que Jesucristo es Salvador, sí, pero que no es el Salvador total de la humanidad, sino que la misma Escritura, y lee Escrituras que están en la Biblia, pero las interpreta mal. Dice que la misma Escritura dice que después vendrá otro Salvador que hará la salvación completa. Y toma alguna como la que dice que la creación espera la redención total. ¿Se acuerda que la ha leído? Eso no quiere decir que Jesucristo no nos redimió. Eso quiere decir que todavía estamos sujetos nosotros a nuestra carne y que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dice, mire que falta un Salvador para que traiga salvación total. Jesucristo hizo una partecita, sí, pero ahora soy yo el encargado de traer el resto de la salvación. Y aunque le parezca una locura, lo más loco es que hay mucha gente que lo sigue. Imagínense. Y entonces nosotros debemos permanecer en la firmeza de la fe. ¿Cuál es la doctrina que nosotros hemos aprendido? La que viene de la palabra de Dios. Pastor, pero él también está nombrando la palabra. Claro que sí. Pero por eso es su obligación conocerla, tener relación con el Espíritu Santo, porque Él es el que le trae revelación de la verdad. Cuando usted lee en la Escritura, el Espíritu Santo le dice cuál es la verdad. Y cuando viene otra persona con una verdad diferente, si usted tiene relación con el Espíritu Santo, Él es el que le dice, mira, ahí hay mentira. Porque puede estar leyendo lo mismo, pero está interpretando o aplicando la palabra de manera incorrecta. Y cuando usted tiene conocimiento de la palabra, Él es el que le va a decir, eso es mentira. Discernimiento, sí señora. De manera que es lo que tenemos que hacer. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted tiene intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, Él le muestra cómo hay lobos disfrazados de ovejas o disfrazados de pastor de ovejas. Y usted escucha y dice, no, ahí no está la palabra de Dios. Están usando la palabra, pero no están guiando por la palabra. Por eso necesitamos firmeza en la fe. Esta es la única que nos permite estar alerta y vencer todas las tentaciones del enemigo. Recuerdan que la palabra del Señor dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Tenemos que estar firmes en la fe para podernos someter a Dios. Yo no me puedo someter a Dios si no tengo firmeza en la fe. Y aquí hay momentos en que ya tenemos que empezar a tomar unas decisiones mucho más profundas. Y es, ¿verdaderamente quiero caminar en Dios o no quiero caminar en Dios? Son decisiones que nos toca tomar. Porque llega el momento en que nos vamos a ver abocados ante la verdad de Dios. Va a llegar el momento en que el Señor nos llama a su presencia y nosotros vamos creyendo que vamos para el cielo. Y resulta que puede pasar lo que dice el Evangelio de Lucas, si no estoy mal. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo así que hacedor de maldad? Dice que hizo milagros, dice que sanó enfermos, dice que... Y el Señor dice, nunca lo conocí, porque nunca tuvo relación íntima con Dios. Porque no
caminó en la obediencia que Dios quería. ¿En qué sabemos, dice la palabra, que conocemos a Dios? En que obedecemos sus mandamientos. Entonces tenemos que estar firmes en la fe. Y en tercer exhortación es: pórtense varonilmente. Varonilmente, sean valientes. Y cuando usted mira el contexto de 1 Corintios, entiende que ellos no está hablando de que no eran hombres de verdad, está hablando de que se estaban portando como niños, inmaduros, de que había contiendas, de que había ira, de que había celos, de que todavía estaban dejándose dominar por la carne. Entonces el Señor dice: pórtense varonilmente. Se refiere a que no sean inmaduros en la fe. Y muchas veces nosotros nos portamos como inmaduros en la fe. Todavía estamos con contiendas, ira, enojo, todavía tomamos decisiones a nuestro juicio, a nuestro parecer, todavía estamos diciendo: no, es que de pronto sí, es que de pronto no, y no estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe en la manera correcta que nos va a guiar. El Señor necesita hombres y mujeres con firmeza, con carácter, que sean valientes, que sean fuertes, que se esfuercen, que se muestren valientes en el esfuerzo para mantenerse firmes en la fe, sabiendo que eso viene de Dios. Uno, cuando generalmente va a escuchar la palabra, a todos nos pasa. Yo pienso que todos queremos escuchar bendiciones, todos queremos escuchar: el Señor te va a bendecir, el Señor te va a proveer, el Señor va a abrir caminos para ti, el Señor te va a dar todo lo que necesitas, Él es el dueño del oro y la plata. Y uno internamente empieza a decir: oiga, sí, claro, pero sí es una palabra, sí es una promesa, sí es una bendición. Y lo que no nos gusta es cuando nos dicen: oiga, pero es que usted tiene que asumir una actitud correspondiente o de acuerdo a lo que Dios quiere. A veces lo que no nos gusta es que nos digan: mire, hay una puerta estrecha, va a ser difícil, usted tiene que renunciar, usted tiene que caminar en obediencia. Pero todas estas promesas se cumplen cuando nosotros nos mantenemos en el propósito de Dios. Todas las promesas se cumplen cuando nos mantenemos en el propósito de Dios. No hay promesa que se cumpla en la desobediencia. No sé si usted ha analizado la Biblia, pero ninguna de las promesas de Dios se cumple en desobediencia. Él, de manera voluntaria, de manera soberana, vino, se hizo hombre y fue a la cruz por nosotros. Él no nos pidió permiso, Él no dijo: bueno, ¿será que usted quiere que yo vaya a la cruz? Usted hace... No, Él no vino, Él vino y lo hizo de manera voluntaria. Eso es soberanía. Pero ¿quiénes reciben salvación? Los que reciben a Cristo, se arrepienten y lo reconocen como Señor y Salvador. Fíjese que esto es gratis, esto es gracia, dicen. Pero hay una condición. ¿Cuál? Reconocerlo como Señor y Salvador. O sea, no es por obras, es completamente por gracia. Pero la condición es que yo tengo que arrepentirme y caminar como Él es, como Él quiere que yo camine. Y todas las demás: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ay, ve, pastor, que él dice que no ha visto ninguno desamparado. ¿Cuál sería la condición? Ser justo. Una persona que sea justa es una persona que ha recibido la sangre de Cristo como justicia. ¿Y en qué se mantiene? En el propósito de Dios. Porque aquel que anda fuera de la palabra, no podemos decir que está justificado por la palabra. O sea que entonces yo tengo que estar obediente para que se cumpla. Claro que sí. Yo tengo que estar obedeciendo la palabra. Por eso Él dice: sean fuertes, valientes y firmes, manténganse en el propósito de Dios. Hoy más que nunca necesitamos librar esas batallas de fe que nos ayuden a estar verdaderamente cimentados en Dios. ¿Cuáles son las batallas de la fe? Hay una que de manera general libramos todos, pero que nos marca para que nosotros en varias áreas de nuestra vida podamos nosotros o fracasar.
o por el contrario, si nos mantenemos firmes, ser victoriosos. Le voy a leer Isaías capítulo 5, verso 20. Y aunque parece que simplemente se trata de un aspecto muy concreto y muy claro, créame que tiene influencia en muchas de las áreas de nuestra vida, por no decir en todas. Isaías 5:20. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Y en qué aspecto tiene que ver eso con todas las áreas de nuestra vida? Pues en todos. Porque muchas veces dejamos que áreas de nuestra vida, de nuestra manera de ser, caigan en ese concepto. Decirle a lo que es malo, bueno. Y eso marca nuestra manera de vivir. Hoy en día se levantan voces que tergiversan la palabra del Señor. Hoy día se levantan voces que están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y el Señor no dejará sin castigo a los que vivan, enseñen o hagan esto. Hay ideas engañosas que se nos están presentando. Todos nosotros conocemos el concepto y sabemos del concepto claro de que asesinar es malo. ¿Sí o no? Eso es claro para nosotros. Pero ¿cómo se está cambiando el concepto de que matar es malo? Cuando aplicamos, por ejemplo, el principio de la vida o el principio de no matar al aborto, que ya no se quiere llamar aborto, sino quiere llamarse interrupción voluntaria del embarazo, que ya no es un asesinato, sino es que un derecho reproductivo. Y perdóneme, piense por un momento, yo creo que usted ya lo hizo, pero piense por un momento, ¿qué tiene que ver el aborto con un derecho reproductivo? ¿Qué sería un derecho reproductivo? ¿Qué sería? Que yo tengo derecho a concebir o a no concebir, ¿sí o no? Eso no tiene nada que ver con el aborto, porque ¿quién tiene derecho a concebir? Pues todas las personas. Hombre y mujer tienen derecho a decir, oiga, yo tengo relación con esta persona y vamos o no a tener un hijo. Una cosa es tener yo derecho a concebir y otra cosa es que yo tenga derecho a matar a ese niño que por descuido yo engendré. Porque así como tengo derecho a concebir, tengo obligación, si no quiero concebir, de cuidarme. Mi derecho reproductivo termina donde está el derecho de la otra persona. Y ese niño, esa criatura, niño, hombre o mujer que está ahí en ese vientre, también tiene derechos. Y entonces le estamos llamando a lo malo, bueno. Es que las mujeres tienen derecho, pero por supuesto siempre han tenido derechos. Pero hay muchas otras ideas que vienen metiéndonos en la cabeza y que nosotros admitimos. Yo no sé si usted ha visto los comerciales de las bebidas alcohólicas. Y entonces ahora a consumir bebida alcohólica lo llaman compañerismo. Y ese es el enfoque que le dan, ¿o no? Sí, claro, de los amigos. Vamos a compartir entre amigos, compañeros. Vamos a pasar buenos momentos. Y están mostrando ¿qué? Consumo de alcohol. Ahora, yo no puedo decir que tomarse una cerveza, un ejemplo, sea malo. Está en el fuero de cada uno. Lo que yo sí le puedo decir es que la palabra del Señor dice que el que se embriaga pierde la comunión con el Espíritu Santo. En la embriaguez hay disolución. Dice claramente que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero no nos dicen, no, es que es simplemente compañerismo, es la manera de compartir. No, hay otras maneras de compartir. Y nosotros estamos cambiando y diciendo, oiga, eso es bueno. No, no es bueno. A la astucia, ¿cómo la llaman? Al infringir las normas, la llaman viveza. ¿Sí o no? Infringir normas, viveza, eso es viveza. Le estamos llamando a lo malo, bueno.
Entonces, nosotros tenemos que luchar esas batallas de la fe. Tenemos que tener firmeza, tenemos que tener valor, tenemos que estar alertas, tenemos que ser nosotros fuertes para decirle al enemigo no, para mantenernos en el propósito de Dios. Dios necesita hombres y mujeres firmes en la fe. Nosotros somos luz en medio de tinieblas. Y nuestra función, como le ponía ejemplo de las lámparas del templo, nuestra función es alumbrar. Nuestra función es llevar luz. Nuestra función es mostrar la verdad. Nuestra función es llevar el evangelio. Para eso necesitamos esa firmeza. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, hay un episodio de Pedro y de Juan que estaban enseñando acerca del nombre de Jesús, estaban hablando de los milagros, estaban hablando acerca de toda la obra que el Señor hacía y enseñando lo que Dios les dijo que enseñaran. Y se encuentran con los gobernantes, gobernantes de ese tiempo. El versículo 18 al 20, Hechos 4, 18 al 20. El contexto es ese, ellos están enseñando y aquellos, los gobernantes le dicen, no queremos que ustedes hablen y no queremos que ustedes enseñen del nombre de Jesús de Nazaret. Dice, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y de enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Me refiero que esto es una batalla de fe que hoy día se da. Cuando nosotros nos vemos abocados a tener que hablar de lo que hemos visto y oído a través de la palabra de Dios. Cuando nos están diciendo, mire, el aborto es bueno, nosotros tenemos la obligación de decir que la verdad no es bueno. Para eso hay maneras de evitar el aborto. ¿Cuál? Use medios de anticonceptivos, ¿cierto? Otro medio, no tenga relaciones sexuales hasta cuando usted se case. Ah, pero es que me está quitando mi derecho. No le estoy quitando ningún derecho. Le estoy diciendo que usted, si no quiere quedar embarazado, pues ¿qué tiene que hacer? ¿El mejor anticonceptivo cuál es? No tener relaciones sexuales. No tenerlas. Y cuando soy casado, si no quiero tener hijos, pues hay métodos anticonceptivos que me permiten no tener hijos. Nosotros tenemos que decir la verdad, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Tal vez nos sentimos incómodos. Tal vez viene a nuestra mente la idea de que esto es una palabra exageradamente retrógrada o que está sacada de la realidad del contexto. Cuando nos pasa eso, ¿qué es lo que está pasando realmente dentro de nuestro corazón? Que ya hemos aceptado muchas de las verdades mentirosas del enemigo, que ya como que estamos convencidos de que sí, lo que pasa es que, pero pastor, ¿usted cómo le va a pedir a los jóvenes que no tengan relaciones sexuales? Eso es en contra de la naturaleza. No, yo leo en la palabra y no me dice en ninguna parte que el joven por naturaleza tiene que tener relaciones sexuales. Me dice que las pasiones juveniles están, pero que él las puede sujetar al poder de Dios. ¿Sí o no? A nosotros nos ha tocado hacerlo. Y la pasión juvenil no está solamente en los jóvenes, también está en los adultos, ¿o no? Y como adultos no nos toca también sujetarnos. Y no solamente la pasión sexual, hay otras cosas que vienen contra nosotros en las cuales nos toca tener dominio propio y decir no estamos quitando ningún derecho, estamos simplemente luchando para mantener nuestra fe. Tener valor para decir no a los propósitos del enemigo. Dios quiere hombres y mujeres que tengan el valor de decirle no a Satanás. No voy a caminar en el sentido que usted quiere. Me voy a mantener firme en lo que Dios me dice. Esa es la diferencia. Y esto es lo que justamente el Señor se refiere cuando nos manda a estar firmes en nuestra batalla de fe.
a tener firmeza ante los ataques del enemigo que pueden venir del mundo, de la carne o de Satanás. ¿A quién obedezco? ¿A mi carne? ¿Al mundo o a Dios? ¿A quién debemos obedecer? ¿Usted qué opina? Debemos obedecer a Dios. A veces no es fácil, reconozcámoslo. A veces no es fácil, pero es necesario. ¿Sí o no? Ellos querían que no hablaran de Cristo, pero en su conciencia ellos decían, no podemos dejar de hablar. Nosotros por eso debemos considerar el origen de nuestros deseos y aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, para ser valientes y decir no a lo que va en contra de la voluntad de Dios. Porque esta situación de Pedro y Juan se presenta a veces también con nosotros, de otra manera, pero se presenta. Cuando viene el enemigo a través de la carne, a través de la tentación, a través de muchas cosas, a decir, no, ya no te portes de esa manera. No, tú tienes derecho a salirte un poco del camino. Una vez al año no hace daño. Y yo tengo que tener valor para decir, no, me mantengo firme, me mantengo unido a Dios, me mantengo permanentemente alerta. Mire, una fuente de tentación constante es la carne y sus deseos. Y todos luchamos contra eso. Todos luchamos contra eso. Pero el Señor nos dice que debemos estar firmes en esto. Gálatas capítulo 5, vamos a leer el verso 16 y 17 y después saltamos al 19 y leemos del 19 al 21. Gálatas 5. Porque nos enseña lo que es la vida por el Espíritu y la vida por la carne. Y después nos deja ver las consecuencias de vivir en la carne. O sea, nos ayuda a que podamos tomar la decisión de decir no. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, tenemos dos alternativas: vivir por el Espíritu o vivir bajo los dominios de la carne. ¿Cierto? Verso 17. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. O sea, la naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa. O sea, yo no puedo vivir obedeciendo a la carne y obedeciendo al Espíritu, porque los dos se oponen. Es decir, yo no puedo caminar hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, porque esas dos direcciones son opuestas. O camino hacia adelante o camino hacia atrás, pero no puedo caminar en las mismas direcciones. O vivo conforme al Espíritu o vivo conforme a la carne. No hay una que como que las una, porque las dos son opuestas. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Entonces ahora nos va a decir las consecuencias de vivir bajo la carne: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la pregunta obvia es, ¿usted quiere heredar el reino de Dios? ¿Absoluta certeza? ¿Sí lo quiere? Entonces, ¿qué tiene que dejar? Las obras de la naturaleza pecaminosa. Valor para decirle no a las obras de la naturaleza pecaminosa. Pastor, pero es que es un deseo natural. Sí, yo lo siento, no es que yo también soy humano y a mí también me toca luchar y también puedo ser victorioso. Por eso le decía, la actitud con que cada uno de nosotros enfrente esa circunstancia difícil
es lo que marca el éxito o el fracaso en la vida. No le estoy diciendo que nosotros somos perfectos, le estoy diciendo que sufrimos lo mismo, pero tomamos las decisiones que Dios nos permite y nos obliga a tomar. Nos obliga a través de la palabra, porque Dios no le tuerce el brazo a nadie. Eso es voluntario. Pero en la medida en que yo me esfuerzo, en la medida en que soy valiente, en la medida en que me mantengo firme, puedo ver cómo mi vida ha sido transformada y cómo venzo esas circunstancias difíciles que todavía hay. Ahora, en lo grueso, en lo escandaloso, casi todos ponemos atención, ¿cierto? Orgías, inmoralidad sexual, impureza, todas esas cosas decimos, no, yo no, nunca en mi vida. Gloria a Dios, nunca en su vida, está bien. Pero hay otras cosas que se nos pasan. Arrebatos de ira, rivalidades, discordia, celos, disensiones, sectarismos. ¿Se nos pasan o no? Y fíjese que el Señor les está colocando al nivel de las otras. El Señor nos está diciendo, no heredarán el reino de los cielos los que practican tales cosas. De manera que lo que Dios quiere es que nuestra vida siga avanzando, creciendo, como dice Él, como la luz de la aurora. Señor, es que yo era inmoral, ya no soy inmoral. Bueno, chévere, ahora tiene que dejar de ser también iracundo, o tiene que dejar de ser celoso, y no está hablando únicamente de los celos entre la relación de pareja, porque se presentan celos en las relaciones familiares, de negocios, sociales, con los vecinos, con muchas cosas se presentan celos o no. No es solamente, es que yo no celo a mi esposo o a mi esposa. Eso no se trata de solamente de eso. ¿Cuántas veces tenemos problemas por celo entre compañeros de trabajo? Es que este hace más, es que este lambe, es que aquel. Y vivimos en conflicto. El Señor dice, no se ponga usted con eso. Usted fije sus ojos en Cristo, siga al Señor y mantenga su corazón limpio. Porque muchas personas por ese celo toman decisiones equivocadas, pecaminosas. Sectarismo, rivalidades, arrebatos de ira, discordia, odio. A veces resultamos odiando personas y ni siquiera nos damos cuenta que odiamos a la persona. Por ahí cuando se aparece es que sentimos que se nos revuelca todo. Y dice la palabra del Señor que el que odia al hermano no ama a Dios. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que cuidarnos de eso. Fortaleza, por eso el Señor dice, sean firmes y valientes para mantenernos en lo que Dios quiere. No es fácil, vuelvo y repito, no es fácil mantenerse en el propósito. ¿Posible? Sí. ¿Posible? Sí. ¿Fácil? No. Habrá personas que digan, no, pastor, ¿usted cómo va a decir allá que no es fácil? ¿No es que le está dando la razón a los que no lo hacen? No, no le estoy dando la razón, discúlpeme. Aquel que dice que es fácil, le aseguro que está mintiendo o que no está reconociendo bien las dificultades que tiene para mantenerse firme en Dios. ¿Señora? Sí. Exacto. Y el apóstol Pablo es un hombre firme, ¿o no? Uno ve el carácter de Pablo en sus escritos y él decía eso, lo que justamente su merced dice, hay una ley en mí, con mi mente me deleito en las cosas de Dios, pero en mi cuerpo hay otra ley que me hace hacer lo que no quiero. Eso es una lucha constante y nosotros tenemos que reconocer esto. El que dice, no, yo sí soy fiel, siempre he sido fiel, mentira. Está siendo mentiroso a Dios. Entonces, si usted es fiel, ¿para qué Cristo? ¿Para qué Cristo? Si usted no lucha, ¿para qué Cristo? ¿Para qué vino Cristo a morir por nosotros? Si hay una persona, 2 o 5 o 10 o muchas personas que se pueden mantener firmes sin que tengan que luchar. Sería absurdo, ¿no? Entonces, hay que mantenernos firmes para decir no a la tentación de la carne. Firmeza y valor para decir no, aun cuando la oferta sea tentadora. Porque hay veces que la oferta es tentadora, ¿cierto? Mire, es que usted está pasando por una situación económica difícil. Sí, claro, hermano, tranquilo. Yo le doy, mire, le consigo su pasaporte, le doy buena platica y lo único que tiene que llevar es estos kilitos.
¿Quién lo va a pillar? Es que usted no es nada, usted tranquilo. Y listo. Y usted por ahí viene necesitado de plata. Y le dice, no, le doy unos cuantos millones. Y usted dice, wow, ¿será que el Señor me está bendiciendo? ¿Y qué tal que Dios quiera? No, mentira. Así sea tentadora la oferta. Mire, el ejemplo que yo más claro he entendido es el de José, ¿se acuerdan? José en la Biblia. Despreciado por sus hermanos, metido en la cisterna, casi lo matan, obligado vendido como esclavo. O sea, toda esa es una situación muy difícil. ¿Sí o no? Muy difícil. Aún así llegó a la casa del más importante, del segundo más importante en Egipto, de Potifar, y empieza a prosperar. Y dice que Potifar vio que en todo lo que hacía le iba bien y lo colocó a administrar todos los bienes de su casa. Después de estar usted, como decimos nosotros, en la inmunda, ahora estar allá arriba, ¿quién quiere volver abajo? Nadie. Y se le aparece la mujer de Potifar, que aparte de todo dice la palabra que era hermosa, y empieza a acosarlo. Venga, acuéstese conmigo, venga, hágame compañía. Lo más normal y natural, desde el punto de vista natural, sería que el hombre le hubiera dicho ¿qué? ¿Que sí? Oiga, es que si yo me opongo a esta mujer que tiene poder, porque ella tenía poder o no, ahora entonces me hace echar de este puesto, y aquí estoy pasándola muy bien, yo ya no quiero volver a la cárcel, yo ya no quiero volver a la cisterna, yo ya no quiero volver a ser vendido como esclavo. Aún la tentación sea muy atractiva, tenemos que tener valor para decirle no, no. Como consecuencia, ¿qué pasó con José? A la cárcel, ¿sí o no? Pero se mantuvo firme. Después de la cárcel, ¿a dónde salió? Ya no a la casa de Potifar, sino ascendió ahora sí hasta lo más alto. El segundo después del faraón. ¿Ve? Dios tiene propósitos para nosotros. Dios premia, por decirlo de esa manera, a aquellas personas que se mantienen firmes, independiente de lo que pueda pasar con nosotros. Ahora, consideremos los que no tuvieron el valor de decir no. Construyamos esto entre todos. Desde el punto de vista bíblico, ¿tiene usted algún ejemplo de alguien que no fue capaz de decirle no a la tentación y que tuvo pérdida en su vida? ¿Quién es? David, uno. Sansón. Bueno, dos. David, Sansón. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Hay muchos, por favor. Salomón también. ¿Quién más? Aarón, Saúl. Saúl no fue capaz de esperarse, se anticipó. Aarón el sacerdote, cuando se vio abocado a que el pueblo vino, se fue Moisés, está por allá con Dios, no sabemos qué pudo haber pasado con él, tiene que hacernos ídolos. ¿Qué hizo? Ídolos, venga, traigan el oro. Y las consecuencias son funestas, ¿o no? Hay un caso un poco más grave que el de David y que el de estos. ¿Cuál creen ustedes que pudo haber sido? El de Eva. El de Eva. El primero de todos. Y consecuencia no solo sobre ella, no solo sobre Adán, sobre la humanidad. Por no tener el valor de decir no. Y la palabra de Dios había sido clara sobre ella. No tenía la escritura, tenía la presencia de Dios. Tenía la voz audible de Dios, tenía todo. Y sin embargo, no tuvo el carácter. Yo no estoy diciendo que somos superiores a ella, no. Estoy diciendo que tenemos que tener carácter para decir no. Ahora, fíjese que con Eva vemos que las consecuencias no solamente son sobre ella, sino sobre las demás personas. O sea, las decisiones incorrectas que usted tome no solamente lo van a afectar a usted, van a afectar a las personas a su alrededor, a sus hijos, a sus padres,
a su familia, muchas veces a los compañeros. O sea, nosotros afectamos con nuestras malas decisiones a las personas que nos rodean, por no tener el carácter de decir no. Tenemos que mantenernos con carácter, tenemos que mantenernos en el propósito de Dios. ¿Considera usted importante usted considera que es importante mantenerse en el carácter? Debemos considerar eso, Señor. Si fuera simplemente que yo digo, me rindo, y la paga de ese pecado fuera solo sobre mí, que ya es duro, uno podría decir, bueno, está bien, pero todas las cosas que usted haga tienen que ver con las personas que le rodean. Van a tocarlo. Ahora, ¿por qué dudamos en decir no? ¿Por qué esa lucha? ¿Por qué esa circunstancia difícil? Muchas veces porque tenemos temor a que nos rechacen, ¿cierto? En el trabajo o los compañeros de estudio. Hay muchos jóvenes, hombres o mujeres, que sucumben ante la tentación para no sentirse rechazados, para que no lo saquen de lo que hoy llamamos el parche, para que no digan, oiga, pero es que usted no. Y el temor al rechazo hace muchas veces que nosotros perdamos esa relación con Dios. Hay hombres o mujeres que no son capaces de decirle no a una mala relación por temor a quedarse solos. Entonces aceptan cualquier tipo de relación. Hay personas que tienen temor a perder oportunidades y piensan que esta es la última oportunidad que tengo. Mire, vamos a ascenderlo a usted, vamos a ponerlo en un puesto alto de la compañía, pero ahí usted lo que tiene que hacer es hacer esto para nosotros. O sea, hablemoslo claro. Usted llega ahí, pero ahí usted tiene que, los contratos, la mitad de los contratos va aquí para nosotros y el resto entonces va para contaduría. Y si usted dice no, ¿qué pasa? O sea, si usted se niega a aceptar esa propuesta, ¿qué pasa? Lo echan, no lo ascienden, ¿cierto? Y usted dice, uy, no, pero es que pierdo esta oportunidad. No es que gano más plata, no es que es más salario para mis hijos, no es que puedo hacer muchas cosas. No, necesitamos valor para decir no. No tenga miedo. No tenga miedo porque las finanzas de Dios no se mueven de acuerdo a las finanzas del mundo. ¿Será que Dios no es capaz de suplirnos cuando nos mantenemos en la honestidad? ¿Será que Dios no es capaz de darnos oportunidades cuando caminamos en el propósito de Dios? ¿Sí o no? Claro. Dios abre caminos. Recuerde que Él dice, abro caminos en lugares desolados. Él abre las puertas para que nosotros podamos caminar en el lugar que Él quiere para nosotros. No tengamos temor, no dudemos en decir no. Contamos con el favor de Dios, pero si nosotros sucumbimos al pecado, perdemos la relación con Dios, la intimidad con Dios. Ahora, ¿cómo podemos decir no? Un punto sería acordándonos de las promesas. Acompáñenme a Isaías 41, verso 10 y al verso 12. Isaías 41, 10 a 12. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. ¿A quién le está diciendo el Señor eso? Amén, muy bien. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Y entonces cuando yo me veo abocado a una situación difícil y me acuerdo de esta promesa, dice Señor, tú me dices que no tema, tú me dices que tú estás conmigo, tú dices que yo no me angustie porque tú eres mi Dios. Tú me estás prometiendo fortaleza, tú me estás prometiendo ayuda, tú dices que me sostendrás y que mis enemigos serán como nada. Y eso me da mi valor, ¿para qué?
para decirle no a Satanás, para decirle no a la tentación, para decir no ante esas circunstancias que quieren obligarme a decir que lo malo es bueno. No, Dios nos dará valor, Dios nos dará fortaleza, Dios nos guiará, Dios nos sustenta si nosotros nos seguimos levantando a decir la verdad como corresponde. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. ¿Cuál sería la referencia para lo bueno y lo malo? La palabra de Dios. No lo que el hombre dice, no lo que el gobierno propone, no lo que mi jefe me dice, sino lo que la palabra de Dios me muestra. Eso es lo bueno o lo malo. Amén. Eso es lo que yo tengo que hacer. No lo que yo creo, lo que me parece que debe ser, porque nosotros somos proclives a tomar nuestra propia decisión y rechazar la decisión de Dios, el consejo de Dios. Mientras Dios nos dice, camine en este sentido, nosotros decimos, no, es mejor por este lado, los atajos, ¿se acuerdan? Tomamos atajos, decisiones que nos llevan a la destrucción, que nos llevan a la pérdida. Y eso lo podemos aplicar en cualquier circunstancia, en cualquier área de nuestra vida. Entonces, acuérdese de las promesas de Dios, medite la oración y la meditación de la palabra de Dios. O sea, ore y lea la palabra de Dios. Eso nos ayuda a poder tener el valor de decir no. Cuando usted está tentado, ore, clame, lea la palabra. Si nosotros nos mantenemos unidos a Dios, Él nos da la fortaleza. ¿Cuáles de las funciones del Espíritu Santo, cuáles son? En nosotros, dice la palabra que tiene varias funciones. ¿Cuáles? Rearguir, una muy importante. Otra, Él es el que nos da la fortaleza, Él es el confortador. Si usted tiene debilidad, el Espíritu Santo lo levanta, le da fortaleza. Pero si usted no está con Él, como dice Don Dago, ¿qué poder tiene? Señora, dominio propio. Entonces, cuando yo me acerco a Él, cuando yo oro, cuando yo tengo relación íntima con Dios, puedo decirle no a la tentación, puedo decirle no al pecado, puedo decirle no a lo que quiera que yo llame a lo malo, bueno, puedo mantenerme en el propósito de Dios. Depender del Espíritu Santo. Recuerde que usted es sellado con el poder del Espíritu Santo. O sea, es un sello que permanece en usted. Y el Espíritu Santo, cuando es colocado sobre nosotros, viene completo. Viene con el fruto. Ahora, que nosotros tenemos que tener más intimidad, tenemos que tener más madurez, tenemos que tener más relación para que ese fruto sea más y más y más y más y más y más y más evidente cada día. Pero desde que nos sella bien el fruto, Dios no nos va a pedir nada que no nos haya dado antes. Él no nos puede decir, oiga, quiero que tengas dominio propio, si Él no te ha dado dominio propio, porque eso lo dice la Escritura. No nos va a pedir nada que no nos haya dado antes. Y no solamente tener relación con el Espíritu Santo, sino dependencia del Espíritu Santo. Yo tengo que depender del Espíritu Santo. Y esta es importante. Valor para decir no, aún ante las amenazas. Porque va a llegar el momento en que nos van a amenazar para que nosotros dejemos el camino del Señor. De hecho, hay muchas áreas en nuestra vida en las cuales ya nos estamos sintiendo amenazados, ¿o no? Y nosotros tenemos que mantenernos firmes. No podemos desconocer lo que está pasando a nivel educativo. Y ahí viene un tiempo de confrontación en el que nosotros o levantamos nuestra voz o decimos a lo malo, bueno. Lo que quieren hacer desde el punto de vista de género con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, es perverso. Esa es la palabra, ¿o no? Que quieren enseñar a que un niño ahí inmaduro, un niño que todavía le falta
el carácter de conocerse, la identidad, que está empezando a formar identidad, le empiecen a enseñar desde ahí que él puede ser lo que él elija. ¿Qué están haciendo con ese chiquito? Pervirtiéndolo. No bastantes problemas tuvimos nosotros para crecer en medio de nuestras dificultades e identificarnos con lo que nosotros mismos somos. Y en ese tiempo no había ideología de género. Hasta donde yo recuerdo, si ustedes tienen más conocimiento, por favor me orientan, la ideología de género tiene unos cuantos años, no más, unas cuantas décadas, digamos, ¿o no? Pero nosotros no tuvimos también que afianzarnos en nuestro carácter y en nuestra identidad. ¿No fue una guerra? De hecho, nosotros conocemos personas que crecieron con nosotros y perdieron su identidad, ¿o no? Sin ningún tipo de presión. Ahora con presión, imagínense. Imagínense lo que va a pasar. Entonces nosotros, aún ante las amenazas, tenemos que tener valor para decir no. Y esta es una función que la iglesia tiene que llegar a cumplir. Esta es una función que nos corresponde a nosotros como iglesia. No podemos delegarla en manos de otros. Pues allá en la iglesia somos varios, entonces que ellos vayan. Y nosotros no, nosotros nos quedamos quietos. No. La luz no puede apagarse, tiene que mantenerse encendida. Daniel capítulo 3, con esto terminamos. Daniel capítulo 3, verso 16 al 18. Conocido el tema, los amigos de Daniel, que estaban siendo compelidos a arrodillarse frente a un ídolo, obligados a arrodillarse frente a un ídolo. Y la amenaza no era cualquier cosa, no era perder el puesto, la amenaza era la muerte. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Estos hombres estaban sentenciados a muerte, y no cualquier muerte. Yo pienso que una de las formas más crueles de matar a una persona es a través de la incineración. Incinerarlo vivo. Si es doloroso que le digan a uno, lo voy a fusilar. Imagínense, póngase en ese papel, lo van a fusilar a usted. ¿Fácil o difícil? Difícil. Ahora que le digan, no lo vamos a fusilar, lo vamos a quemar vivo. Cruel, ¿cierto? Esa era la situación de ellos. Un horno en llamas, imagínense. Sin embargo, ellos mantuvieron su carácter firme, valor ante las amenazas. Nosotros tenemos que ser valientes y firmes, porque vendrán momentos de amenaza y nos debemos mantener firmes en la fe. Amén. Iglesia, esto no es un discurso retórico, este es un discurso real. Va a haber momentos en que nos van a amenazar, no necesariamente de muerte, pero sí nos van a amenazar de muchas otras formas, y tenemos que mantenernos firmes en la fe. Amén. Tal vez no es una predicación evangelística, tal vez no es una predicación que invite a que mucha gente diga, oiga, yo quiero caminar con Dios, pero es una predicación que invita al que esté ya caminando con Dios, que cambie su manera de vivir, que sea firme, que sea fuerte, que sea estable, y la bendición de Dios vendrá sobre nosotros. ¿Qué pasó con los amigos de Daniel en el horno en llamas? ¿Sucumbieron? Dios hizo un milagro y los preservó. Si nosotros nos mantenemos en la raya, si nosotros nos mantenemos con firmeza y con valor, Dios nos va a preservar. Dios va a guardarnos de la angustia. Dios va a traer provisión sobre nosotros. Dios va a estar a nuestro lado. Dice la palabra de Dios, y lo leímos hace un momentico:
Él nos guarda, Él nos protege, Él nos cuida. Dice, leámoslo otra vez. Leímos, ¿cuál fue el que leímos anteriormente? Isaías 41, 10 al 12. Leámoslo nuevamente y oramos. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Amén. Mantente fuerte, mantente firme en la fe, valiente, y Dios cumplirá sus promesas. Amén. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es una exhortación no sencilla, pero es una exhortación que nos lleva a la vida eterna.